Buenas, nos volvemos a encontrar en esta segunda clase para abordar una nueva dimensión dentro de lo que es el campo del currículum. Fundamentalmente vamos a trabajar todo lo que está relacionado con los procesos de escolarización del saber. Poder mirar cómo baja todo esto a un campo institucional y qué importancia tiene en la práctica. Si bien nuestra primera clase estuvo centrada en conceptualizar el concepto de currículum, hoy vamos a ver lo que es el aprendizaje escolar y cómo este aprendizaje escolar está atravesado en relación al currículum y esto poder mirarlo a partir de las diferentes transferencias que hace la institución y cuál es el desempeño que la misma tiene que realizar. Espero que hayan podido abordar esta problemática, si bien no es fácil trabajar y posicionarnos desde este nuevo marcos teóricos, pero fundamentalmente la idea es poder ir acompañándolos a medida que ustedes van planteando todas las inquietudes y dudas. ¿Cuáles serían entonces las nuevas funciones que demanda un currículum, más allá de su complejidad, de su multidimensionalidad? Fundamentalmente centrarlo en estos saberes, en las destrezas, en la escuela como un dispositivo de aprendizaje. Vemos que el currículum propone una prescripción, por un lado, selectiva de los contenidos y de la enseñanza. Suele expresarse en metas que propone para la educación y tomando un aspecto importante que plantea Flavia Terici, habla de 4 dispositivos esenciales que maneja la educación. Por un lado, ella habla de lo que es la presencialidad, dice. La educación o el sistema educativo está basado en la presencialidad. Tiene que ver con la escuela como una función en donde se establece que el sujeto está ahí. ¿Qué quiere decir esto, el sujeto está ahí? Justamente esto de pensar que la escuela fue creada mucho antes de la televisión, de la radio, del teléfono, de la computadora. Y además, la escuela es una institución pensada para que el saber ocurra dentro de la escuela, con una copresencialidad en donde aparece una función esencial del docente para enseñar y una función particular del alumno para aprender. También vemos que otro dispositivo del sistema educativo es la simultaneidad. Cuando hablamos o qué queremos decir con respecto a lo que es la simultaneidad, entendida en la manera de organizar a una población estudiantil y darle a todos en un tiempo determinado lo mismo. Esta construcción de simultaneidad plantea que no siempre es fácil encontrar estos conocimientos y saberes que organice el aprendizaje para todos los alumnos. Esto lleva a mirar a un tercer eje en la cual sustentamos el sistema educativo, que es la descontextualización. Esto está ligado con el funcionamiento del saber relacionado directamente a esto que estamos abordando, lo que es el currículum. Dice, y tomando esta descontextualización, vamos a tomar un concepto que seguramente ustedes recuerdan de Bachelard con respecto a lo que es la transposición didáctica. El saber es producido fuera de la institución educativa y como tengo que darlo dentro de la institución escolar, debo
transformarlo. Por lo tanto, debo descontextualizarlo para poder enseñarlo, para que pueda funcionar, para que pueda brindarse un conocimiento. Por ejemplo, tenemos un proyecto relacionado a la inclusión. No puedo traer a todos los alumnos que puedan tener alguna dificultad o que puedan ser incluidos, sino hago un recorte, una descontextualización para poder abordarlo y enseñarlo dentro del campo educativo. Por lo tanto, en la escuela se transmite saberes pedagógicos fuera de un contexto, que implica hacer ciertas operaciones que ese saber sea apto para ser enseñado y posible de ser aprendido. Y esta es una de las grandes razones o dificultades que aparece dentro de lo que es la enseñanza y que hoy el currículum trata de mirar y abordar. Por lo tanto, tengo que mirar o descontextualizar esta enseñanza dentro de la posibilidad y hacer que estas acciones sean lo más concretas y vividas posibles. Por otro lado, y un último aspecto que plantea Flavia Terici con respecto a lo que es el currículum, dice, tiene en cuenta también el cronosistema. ¿Por qué habla de un cronosistema? Dice, es hablar de los arreglos y las reglas que tiene el sistema escolar en relación al tiempo, como tiempos teóricos, duración de la jornada, del ciclo, de la clase, del cuatrimestre. Es decir, son los arreglos que se hace de tiempo para estructurar estos saberes pedagógicos. Pero además plantea que el currículum no solo tenemos que mirarlo desde estas construcciones o estas dimensiones, sino también hemos dicho que el currículum es una opción cultural. ¿Y qué abordamos cuando planteamos esta idea de opción cultural? Estamos planteando que no solamente se determina una selección de contenidos, sino fundamentalmente se establece qué se define con respecto a las cuestiones sobre las que se van a trabajar. Esta selección tiene que abordar la mayor cantidad posible de características e incluir a la mayor población dentro de las diferencias y que se va a expresar a partir de un proyecto curricular, en el cual se van a definir diferentes construcciones. Este proyecto no siempre puede ser aceptado, también puede ser rechazado o redefinido dentro de ese campo educativo. ¿Cuántas veces a ustedes les sucedió que ante los nuevos lineamientos, tanto jurisdiccionales, ya que su provincia es una provincia que fue adecuando el sistema educativo de diferente manera a otras provincias, vemos cómo ustedes tuvieron que ir transformando y no siempre aceptaron, se opusieron o readaptaron lo que es estos procesos que establece la construcción de un campo curricular. Podemos mirar también que hay diferentes niveles de especificación. Esto nos lleva a mirar los niveles de especificación del currículum. Podemos pensar que a nivel macro tenemos un currículum oficial, que son las decisiones de orden política y administrativa, a partir del cual se diseña, se planifica lo que se busca impartir en el campo social y cultural. Un currículum que se le presenta a ustedes como docente a partir de libros de texto, de diversos materiales, que
llegan a las instituciones educativas y a partir de las cuales ustedes van compartiendo, debatiendo y trabajando esos niveles de construcción y también de repensar lo que es el campo curricular. Un currículum moldeado por los profesores. Aquí vemos cómo ustedes van plasmando, van elaborando diferentes propuestas para ir diseñando esa práctica de la enseñanza. Podemos ver un currículum en acción, que es la propia tarea de aprendizaje en la cual se encuentra involucrado el alumno, y el currículum evaluado, que es lo que los docentes muchas veces exigen para comprobar si esto se alcanzó o no. Retomando un poco el concepto que había planteado en la primera clase con respecto a lo que decía Alicia de Alba, ella concibe el currículum, decíamos, como una síntesis de elementos culturales que va a conformar una propuesta educativa. ¿Y por qué habla de una síntesis? Esta síntesis, que no es fácil de poder alcanzar, muchas veces lleva a contradicciones, a un sistema que no siempre es congruente, pero que tiene que articular los conocimientos en un tiempo y en un espacio dado, como una totalidad. Dice, esta síntesis implica el carácter de lucha que se desarrolla en la transformación inicial del currículum, es decir, cuando el docente comienza a elaborar, a plasmar su propia práctica en el desarrollo de la actividad y también mirar cómo quiere y elabora la evaluación para recoger esa información. El currículum oficial vemos que, por lo tanto, se transforma más allá de la voluntad política de quien lo elabora, produciendo una prescripción más o menos abierta y flexible, y se transforma en distintos ámbitos. Puede llegar a tener consecuencias o no. Estos modelos de gestión política van a tratar de ejercer cierto control dentro de él o generar un marco epistemológico que controle los diferentes modos de accionar y de implementar el currículum. ¿De qué manera se gestionan estas políticas de control? Bueno, a partir de la determinación y organización de áreas de contenidos culturales que están definidos dentro de un campo curricular, la definición de la estructura, como por ejemplo la carga horaria, los recursos humanos, las orientaciones, las promociones, la distribución y gradualidad de las áreas por niveles, etapas, especialidades, la forma de control de la calidad. Por ejemplo, hace poco hemos tenido un operativo de calidad, la evaluación a aprender, que estaba justamente orientada a mirar y a recabar información en función a cómo estamos avanzando en la implementación de este modelo curricular. También podemos mirar que dentro de esta construcción o de esta gestión política aparece un margen también para poder gestionar de forma autónoma el diseño del currículum. Cuando hablamos del diseño del currículum, planteamos las necesidades que tiene cada jurisdicción para definir sus propias propuestas y al mismo tiempo poder mirar y organizar de alguna manera estas construcciones de acuerdo a ese campo cultural. ¿En qué consisten estos procesos curriculares? Dice, los procesos curriculares son procesos de concreción. La prescripción acerca de qué enseñar se conserva o se establece en tres grandes niveles. La prescripción del documento escrito a nivel político,
que se concreta a nivel institucional y termina de realizarse en el aula. Las modificaciones son siempre ajustes respecto a las condiciones que caracterizan a cada nivel y no supone transformaciones generadas en dicho nivel. El currículum mirado en la escuela debe tener en cuenta las dinámicas, los contextos, los modos en que se juegan estas tensiones entre la intención y la realidad que planteaba Stenhouse, la forma que asume el currículum real en la escuela dependerá no solo de las prescripciones políticas, sino también de esos interjuegos que se establezcan con la cultura, con las tradiciones y las creencias de estos sujetos concretos. Por lo tanto, estos procesos curriculares plantean diferentes niveles para poder concretizarse. Y también presentan una lógica específica que define una fuerza desde la cual se prescribe algunas características eficaces para poder posicionarse dentro del plano del proceso de lo que es la construcción del currículum. Por eso decimos que estas prescripciones tienen que resignificarse, recrearse. ¿En qué? En un campo complejo que es el aula, que está atravesado por diferentes culturas, por diferentes alumnos. Por lo tanto, eso implica no pensar en una única manera de enseñar, sino pensar en tantas maneras de enseñar como alumnos tenemos. Gimeno Sancristán lo resume al currículum como un proceso, un ámbito en el cual se van tomando ciertas decisiones políticas y administrativas y concibe al currículum como una prescripción y un elemento regularizador. Las prácticas que se van plasmando a partir de los materiales, a partir del cual se diseña tanto por el profesor y el alumno, la institución desde su proyecto curricular e institucional, el currículum en acción a partir de la transformación y el pensamiento que van a generar cada docente en su tarea académica, y también lo que es el currículum evaluado, en donde miramos las intenciones tanto internas o externas que se tiene con respecto a lo que es la práctica y la enseñanza. El proyecto de currículum dejó de ser una manera de seleccionar contenidos que están yuxtapuestos, organizados en un determinado orden. Vemos que debe ser considerado desde una construcción, decíamos, flexible. Tiene que darse a partir de diferentes formas y además contemplar las características especiales. Esto requiere tener un código compartido, es el cómo se organizan los distintos elementos que compone el currículum. Pasa a ser parte integrante del mensaje que se transmite, que se quiere proyectar en nuestra práctica. Por ejemplo, el currículum agrupado en asignaturas es diferente en el formato del agrupamiento por áreas que se cursa durante la educación primaria. Esto nos lleva a nosotros a tomar un concepto que establece Graciela Frigerio. Y ella dice, el currículum puede entenderse como un cerco cognitivo, en la medida en que implica una forma de regular e imponer un determinado recorte de saberes y un determinado reparto del conocimiento dentro del sistema educativo, así como una forma de establecer un sistema de pensamiento. Esto nos permite a nosotros mirar que el currículum real
el que se concretiza en el aula, está mediado o está articulado con lo que hemos llamado la transposición didáctica. Es decir, es el conjunto de procedimientos mediante el cual el conocimiento erudito se convierte en un conocimiento aprendido. Por ello, el currículum real debe estar articulado a un currículum prescripto a partir de estas propuestas que se hacen desde los campos editoriales, desde la cultura pedagógica del docente y también desde lo que es la realidad y lo que plantea el alumno. Porque si no lo miramos dentro de esta intersección, dentro de esta multidimensionalidad, entonces estaríamos hablando de un currículum oculto. ¿Cuántas veces nosotros hemos trabajado con currículum oculto? Seguramente ustedes deben recordar diferentes experiencias, situaciones a nivel institucional en donde apareció esta idea del currículum oculto. Concepto que es acuñado por Jackson y que lo utiliza para expresar o para designar los rasgos de la vida escolar que contrastan con las demandas del currículum oficial. Es decir, que este currículum oculto proviene del estudio social y político de los contenidos y de las experiencias escolares. Tiene que ver con los hábitos de orden, puntualidad, corrección, la cooperación, la docilidad. Son algunos aspectos que pueden estar incluidos en forma consciente o no dentro de la escuela y que define un currículum oculto. La idea de hoy es no quedarnos justamente en ese currículum oculto, sino pensar en todas las dimensiones que se establecen dentro de ese campo institucional y trabajar desde un currículum real, un currículum que sea visible. Por eso hablamos que en el nivel docente se encuentra, se desarrolla y se concretiza esa propuesta curricular que se da entre el docente y el alumno. Por eso hablamos de que ese es un currículum real, ese encuentro entre ambos. Es el producto de un proceso de construcción colectiva que se expresa en las prácticas escolares, donde docente y alumno son sujetos activos que aportan cada uno sus capacidades, sus experiencias, sus conocimientos, sus afectos, su historia, su cultura. Por eso decimos que es una construcción en la cual hay un atravesamiento de prácticas. La enseñanza y el aprendizaje no son dos instancias totalmente separadas, sino que se entrecruzan en esas prácticas, construyendo y elaborando una propuesta, un dispositivo pedagógico. Por eso es que hablamos de un currículum real, porque es en la realidad de la práctica diaria donde funcionan diferentes formas de circular, de pensar el tiempo, de optimizar las actividades, de poder expresarlo desde diferentes intencionalidades. La posibilidad también de incorporar a los sujetos como sujetos protagonistas de su propio aprendizaje, poder definir diferentes propuestas que sean activas y acorde a esas necesidades. Por eso es importante mirar desde qué lugar nosotros reelaboramos, diseñamos, moldeamos el currículum en el aula y cuáles son estos posicionamientos para poder construir aprendizajes significativos en donde mi alumno sea protagonista de su propio saber. Vamos a trabajar en esta segunda clase estas cuestiones que hacen a las políticas educativas y a la gestión de mirar el currículum y los invito a que puedan bajar las consignas del parcial domiciliario. Cualquier duda que genere saben que tienen el foro
de dudas y consultas y canalizamos todas esas inquietudes por este foro. Los espero en la próxima clase.